Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Jarret? Estamos acá muy contentos nuevamente de empezar un nuevo capítulo, nueva edición de Nave Nodriza aquí acompañándolos en esta cuarentena en la que estamos sometidos todos, Jarret, pasando estos momentos complicados, pero recordándoles que aquí estamos nuevamente con este nuevo episodio de Jarret, muy contentos por todo lo que se ha generado en cuanto a nuestro último capítulo, Jarret. Mucha gente también, agradecerle también que se ha sumado ahí en redes sociales. Muy buena respuesta hemos tenido, Yarriot, revisando las redes en cuanto al Twitter y a Instagram, muy contentos porque la gente ha reaccionado muy bien, no solo con las escuchas que tuvimos esta semana en nuestra plataforma Evox, ahí también tenemos una sorpresa que nos va a detallar aquí Yarriot más adelante, sino que también en cuanto a la gente que se ha unido también a la nave en cuanto a nuestras redes sociales, teniendo muy buena acogida a nuestro programa. Así que estamos muy contentos, Yarriot, a pesar de estos difíciles tiempos. Aquí está la nave nuevamente transmitiendo un nuevo episodio que va a estar bastante interesante, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Y bueno, me uno a tus palabras en agradecimiento por parte de todos nuestros podcast escuchas que nos han otorgado la confianza y la simpatía, obviamente, para poder seguir siguiéndonos y apoyándonos en este gran proyecto que es Nave Nodriza. Más que nada, hoy día también celebramos el hecho de que, bueno, hubo cambio de hora, por ende eso nos va a posibilitar el tener una mayor constancia en lo que tiene que ver con las grabaciones de este programa. Recuerden que nosotros veníamos de una tanda bastante compleja en donde teníamos una separación de más o menos 4 horas con México. Hoy día ya estamos divididos por 1 hora, por ende va a ser un poquito más fácil el poder organizar nuestros capítulos. Dentro de las sorpresas que teníamos y que tú también mencionaste, mi querido Nolosí, tiene que ver con este hecho que hoy día estamos inaugurando la plataforma en Spreaker. Ya agradecerle a todos nuestros seguidores a través de esta plataforma que, bueno, ya suman más o menos 570 aproximadamente seguidores en esta plataforma para que un nuevo dial, un nuevo canal para que podamos mantener comunicación y todos nuestros tripulantes tengan el respectivo programa. El día de hoy, mi querido Nolosí, nos toca un tema bastante interesante dentro de la casuística OVNI, más allá que no sea un caso propiamente tal, sino que vamos a hablar de un concepto que nace también y que se encuentra presente en la ufología. Así es, mi querido Yarriot, se trata de los metamateriales, los cuales se definen como las estructuras artificiales homogéneas desde el punto de vista electromagnético que exhiben propiedades físicas insólitas, no existentes en nuestra naturaleza. El primero en teorizar con esta fórmula fue el científico soviético Víctor Veselago en el año de 1968, quien detalló de forma práctica cómo implementar este material. Se trataría de un material artificial que presenta propiedades electromagnéticas inusuales, propiedades que proceden de la estructura diseñada y no de su composición, es decir, son distintas a las de sus constituyentes. El 17 de octubre del año 2019, el Ejército de Estados Unidos hizo público un comunicado donde se pacta un acuerdo con una organización para estudiar estas diversas tecnologías que, según se dice, serían de origen extraterrestre. Este acuerdo alcanza el presupuesto de $750,000, que parecería un presupuesto bajo, pero es un presupuesto, bueno, para otro tipo de presupuesto que hemos visto en otros casos, pero hablando Exacto. de un presupuesto que tiene que ver con entidades gubernamentales, con una entidad privada, es bastante de llamar la atención, Yarrell. El ejército estadounidense entonces decide este acuerdo de cooperación con esta institución que hemos hablado de esta institución en otros capítulos, que es la Academia de las Artes y Ciencias hacia las Estrellas, esta de Star Academy of Arts and Science, quienes aseguran tener tecnología extraterrestre que necesita ser analizada. Estas serían algunas como las conocemos como las aleaciones exóticas o sistemas de camuflaje óptico, comunicaciones cuánticas, metamateriales y sistemas de propulsión nunca antes vistos. Recordemos que detrás de toda esta institución de Star Academy está Robert Bigelow con su... Esta es una rama nada más de la que maneja Robert Bigelow, porque recordemos que su arma principal es la de Bigelow Aerospace. Exacto. Sin embargo, esta Star Academy es la que ha dado más que hablar en cuanto últimamente a los temas relacionados con los avistamientos del Nimitz, que ya analizamos en algunos capítulos anteriores. Esta organización fue la fundada entonces por Tom DeLonge, o sea, Tom DeLonge es el que está, digamos, a cargo ahí como figura principal,
que fue el vocalista y guitarrista de la banda de rock Blink-182, pero recordemos que como cabeza principal está el señor Bigelow. Esta institución ha reunido a varios expertos de aeronáutica, científicos y personal militar que han tenido contacto con el fenómeno ovni. De hecho, Rayarriot, déjame comentarte que me metí ahí a curiosear un rato en esta página, en la página de Star Academy. Realmente es una página ejemplar en cuanto a todo el manejo que tienen en cuanto a la información, bastante grande, y efectivamente tienen bastante personal que han reunido de diferentes áreas, científicos connotados incluso. Uno diría, bueno, está Tom DeLonge ahí a la cabeza y a lo mejor no da muy buena espina. Sin embargo, en cuanto a cuestión organizacional, la verdad es bastante interesante todo lo que tiene. Y recordemos, como bien mencionaba hace un rato, es solamente una rama de toda esta punta de lanza que maneja Bigelow con su Bigelow Aerospace. Bueno, pero continuando con el Renato Yerriot, hablamos que este acuerdo del ejército de Estados Unidos con Star Academy se compromete a trabajar en conjunto con los científicos de esta institución privada con el objetivo de investigar y posteriormente revelar todos sus hallazgos al público. Entre los que se planea estudiar se encuentran una variedad de tecnologías relacionadas efectivamente con los metamateriales, física cuántica, comunicaciones cuánticas y sistemas de propulsión por energía proyectada, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, según palabras de Luis Elizondo, estas serían 7 piedras recuperadas del incidente Roswell en el desierto de Nuevo México en el año 1947. Lo curioso, menciona Elizondo, es que estos materiales no se han vuelto a encontrar en la Tierra y no son creación humana. Poseen una serie de características únicas coincidentes con testigos de los incidentes. La resistencia térmica y sus propiedades antigravitacionales son objetos del estudio de estos fragmentos. Por su parte, Star Academy ha estado haciendo sus propias investigaciones al respecto, entre los que se encuentra tecnología antigravitacional que han querido implementar en un nuevo prototipo de avión. Además, van a ceder al ejército una serie de misteriosas piedras de metal que, según los científicos, contienen propiedades fuera de lo normal. Estas serían aleaciones de bismuto, magnesio y zinc, más una pieza adicional que estaría vinculada al caso Roswell. Exactamente, Yarriot. Bastante interesante todo lo que está sucediendo con toda esta situación de los metamateriales, más allá de la parte histórica que mencionábamos al inicio. Está toda esta situación que se está generando nuevamente por el esfuerzo o la comunicación mancomunada entre el ejército de Estados Unidos y esta institución privada de la que hemos hablado varias veces, que es Star Academy, y que está relacionada directamente con Bigelow, también personaje del que ya hemos hablado, y de Luis Elizondo también, que ya hemos hablado de él, sobre todo por una situación que sucedió en cuanto a que sacaron estos 3 videos en exclusiva, por decirlo de alguna manera, relacionados al caso Nimitz, unos videos que venían directamente desde las instituciones gubernamentales del ejército de los Estados Unidos. Eso fue lo más importante o más significativo de esta situación, y obviamente del caso en sí, de los objetos. Lo que llama la atención acá, Yerriot, es que hay varias aristas. Me gustaría empezar por la suspicacia que empieza a suceder en cuanto a muchos investigadores analizando este programa que vamos a preparar para entregarles hoy. Muchos investigadores tienen este tema de la suspicacia de decir, bueno, ¿qué está pasando con esta relación ejército o instancia gubernamental con una institución privada? O sea, si bien esta institución de Star Academy está sacando material, está haciendo esfuerzos de investigación, bueno, hay mucho dinero, por cierto, y de por medio hay los recursos para hacerlo, pero más allá de eso, ¿qué vínculo, qué tan confiable, digamos, puede ser toda esta información, o lo que vaya a significar como resultado y se nos entregue al público, como decía el relato, qué tan fidedigno puede ser finalmente si Estados Unidos a través de su gobierno está financiando, está dando dinero a Star Academy? Habría que ver qué tipo de vínculos entonces o qué tipo de intereses hay detrás de esto. Hay una razón bastante interesante en cuanto a las aristas de esta dupla que se está ahí armando en los Estados Unidos, que sería, Yerriot, que el provecho que le va a sacar, por ejemplo, Star Academy a todos estos estudios de estos objetos que muchos de ellos, como bien mencionabas tú al final,
se supone que son muchos recuperados de incidentes OVNI. Imagínate que estamos hablando de objetos que se recuperaron incluso o se dicen haberse recuperado en el incidente Roswell. ¿Cuál sería, digamos, el interés entonces de Star Academy? Obviamente, gracias a toda esta iniciativa de Robert Bigelow por generar los paneles en el espacio, obviamente también para poder generar nuevo tipo de tecnología para su empresa, esa sería, digamos, la ganancia que tendrían en este caso ellos para poder hacer unos estudios tan acabados de este tipo de materiales. Así que al menos de entrada, ya esas dos situaciones son como las aristas que más me llaman la atención y bueno, obviamente la suspicacia de todo el mundo de saber exactamente a qué tipo de resultado van a llegar los estudios de Star Academy, Jared. Exactamente, mi querido Noro, sí. Pero, mira, yo discrepo un poquito en la visión que tienen los comentaristas, los ufólogos, por así llamarlo, y básicamente porque este tipo de asociación que existe entre Star Academy, lo bueno, primero que todo, es que nazca una institución como esa y que se unan en este mundo ufológico, en este mundo de la investigación ufológica, personalidades como lo son Bigelow, ¿cierto? Como es este señor Elizondo y como es el ex vocalista de Blink 182, que es Tom DeLonge. ¿Y por qué te lo digo? Porque, a ver, gran parte de la historia de la ufología por lo general se ha concentrado en un formato en donde al ufólogo siempre va a ser humillado o va a ser de alguna manera visto en menos en cuanto al tema de la investigación, en cuanto al nicho de investigación que tiene, que son estos fenómenos anómalos. Sin embargo, hoy día, gracias a estas figuras, de hecho, sin ir más lejos, parte de la investigación ufológica es bastante cara, dado que se producen en distintas partes, se producen en distintos lugares, por ende, el llegar a eso implica un gasto, ¿cierto? Y aparecen este tipo de figuras, como el señor Bigelow, ¿cierto? Que de alguna u otra forma aportan monetariamente, económicamente, y tienen este nutrido, digamos, interés, por así llamarlo, sin ir más lejos nosotros mismos. O sea, yo creo que nosotros mismos siendo investigadores, ¿cierto? O en el caso que el rol que tenemos hoy día, que es de divulgar, digamos, la información ufológica que hoy existe y cada estado para nuestros podcast escuchas, también a lo mejor haríamos este tipo de actividad, ¿cierto? Que es en el caso de Bigelow ser un financista, y en el caso de Tom DeLonge y en el caso de Luis Elizondo, definitivamente tomar y gestionar. O sea, yo creo que lo fundamental y lo importante de estos nombres está ligado 100% a lo que tiene que ver con el cómo se está gestionando hoy día para tomar, entrar en tierra derecha y empezar a de alguna manera escribir una historia dentro de la ufología, pero una historia ya más verídica, más real, ¿cierto? Durante el transcurso de la historia de la ufología hemos visto distintos tipos de fenómenos y distintos tipos de consecuencias que han existido y que tienen que ver básicamente con el hecho de que el gobierno de Estados Unidos tiende a ocultar información. Acá estamos hablando de personas que han hecho investigaciones, han tenido resultados. Dentro de los resultados están, por ejemplo, el descubrimiento de estos metamateriales que hoy día disponen para poder ser analizados. Y en ese sentido, la información ya no viene de una persona que dijo haber visto algo, sino que estamos hablando de una institución, de una organización que está compuesto por Tom DeLonge y Luis Elizondo, y que hoy día le están diciendo al ejército que investiguemos esto, pero a la par. O sea, seamos socios, básicamente. Exactamente, Jared, y sobre todo exactamente estudiar y llegar bien al fondo para ver de qué tipo de materiales estamos hablando y realmente el uso que se le va a dar a ese material. Yo creo que eso es algo para futuro que va a ser bastante interesante, o ni siquiera tan para futuro, Jared, tal vez algo ya que vamos a ver muy próximamente. Exacto. Cuanto a tecnología, uso de tipo comercial, qué sé yo, o sea, va a ser creo que una situación bastante interesante la que puede salir desde acá. Obviamente tú sabes que siempre esto da para, en Estados Unidos en particular, donde se está generando todo esto, el campo de la ufología es un campo muy amplio, ya, o sea, para nuestros países latinoamericanos a lo mejor tenemos pequeños grupos, pequeños movimientos, como lo es incluso en Ave Nodriza, que es una pequeña pieza en el engranaje de la divulgación, pero en Estados Unidos la verdad es un campo muy grande donde hay ufología para todo, por decirlo de alguna manera. Es
un gran recetario donde tenemos ufología seria, ufología de fantasía, ufología de generar falsa información, etcétera. Entonces, Exacto. dentro de toda esa situación, obviamente hay cierto tipo de divulgadores, que a los que yo hacía más bien mención, están estos que son más reticentes y hay esta situación de por qué se gasta el dinero, qué sé yo, y por qué se están juntando con este tipo de investigadores o de asociaciones como la de Bigelow. Pero sin embargo creo que tienes razón, o sea, finalmente lo que necesita la investigación son recursos y son gente que trabaje ojalá de tiempo completo, y en este caso lo que hace la Academia de Bigelow, de Star Academy, es finalmente hacer eso, o sea, lanzarse de cabeza a la investigación, y sobre todo, ya hablando de cuestiones que son ya de índole científico, donde se necesita de expertos. Exactamente. Y otro dato también para aportar, mi querido Nolosí, tiene que ver con que como buen norteamericano están viendo también el tema comercial, en rigor, para que se puedan investigar, hacer investigaciones serias, ¿cierto? Como bien dices tú, a lo mejor con los expertos, con los conocedores, por así llamarlo, hay que tener inversión, hay que tener, digamos, un financiamiento constante. O sea, de hecho, la propia Star Academy creo que había hecho temas, valga la redundancia, temas académicos en cuanto al tema de la ufología. O sea, estaba de alguna manera certificando ufólogos. O sea, ya con eso te habla y te dice de que uno puede decir, bueno, están dando calidad en las investigaciones, pero también como todo tema relacionado con la educación, tiene que ver mucho con temas, digamos, de negocio, por así llamarlo, ¿cierto? Porque en estricto rigor, esa certificación lo que es dinero que de alguna manera se sirve para lo que son las investigaciones a futuro. Voy a salir un poquito del tema, mi querido Nolosí, y más que nada hablar también en cuanto a lo que nosotros comentamos en cuanto a estos materiales, ¿cierto? Estos metamateriales, y que tiene que ver también con las propiedades que tienen. Esta propiedad, por ejemplo, antigravitacional que dicen que poseen, me recuerda mucho el caso de Bob Lazar. De hecho, sale y se une, digamos, al caso de Bob Lazar con este compuesto químico que de alguna manera sería como el compuesto enigma dentro de la tabla periódica y que tendría estas capacidades. So, hoy en día este señor DeLonge y Luis Elizondo están trabajando a la par con el ejército estadounidense. Estamos hablando igual que hoy día estamos a puertas de que le puedan dar la razón a Bob Lazar, siendo que durante la historia, desde los 90 hasta nuestros días, Bob Lazar siempre fue puesto en duda su historia. Sí. Me parece de que esto puede abrir esas puertas. De hecho, coincide con varios casos, pero sobre todo, como bien dices tú y recuerdas tú ya con lo que mencionaba Bob Lazar, recuerden que si no tienen ese caso ahí todavía muy, muy claro, pueden ahí recurrir a nuestros archivos. Ahí tenemos el caso de Bob Lazar, el cual analizamos en un episodio completo, y precisamente en cuanto al tipo de propiedades gravitacionales, antigravitacionales que poseería la nave en la cual trabajó en el Área 51 de Bob Lazar con este tema de ingeniería inversa, coincide bastante incluso con otro tipo de casos también en cuanto al funcionamiento, que ha sido como el gran detalle que hemos tenido siempre en cuanto a los objetos que se ven, las velocidades, los quiebres, las desapariciones incluso que tienen, o las formas, daría bastantes luces entonces para reconocer acerca del estudio de los metamateriales el por qué se mueven o por qué tienen este tipo de comportamientos estos objetos que a veces son tan escurridizos y arriba en el cielo. Muy cierto, mi querido Nolosí. De hecho, la semana pasada tuvimos esta historia en la isla Robertson, donde increíblemente, una vez que estos aparatos toman movimiento y empiezan a dar estas manifestaciones energéticas, comienzan también en su material, digamos que en estricto rigor para los observadores era un tipo metálico, cambia a un estado energético total. Todas esas capacidades, todos esos comportamientos que nosotros hemos de alguna manera relatado en una u otra historia, hoy día a través de estos metamateriales que posiblemente el señor DeLonge y el señor Elizondo muestren y estén desarrollando, nos van a sorprender a futuro o en un tiempo muy breve. Esperemos que esto llegue a puerto, obviamente. Para seguir con el relato, Yarriot, vamos a hablar sobre lo que habló este señor Steve Justice. Habla de que la estructura y la composición de estos materiales no provienen de ninguna aplicación militar o comercial existente. Este señor Steve Justice, hay que decirlo que es director de operaciones de The Star Academy y ex
jefe de sistemas avanzados de Skunk Works de Lockheed Martin, menciona que se han recopilado de fuentes con diferentes niveles de documentación de la cadena de custodia, por lo que nos estamos centrando en hechos verificables y trabajando para desarrollar pruebas científicas independientes de las propiedades y atributos de los materiales. En algunos casos, la tecnología de fabricación requerida para fabricar el material solo está ahora disponible, pero el material ha estado en posición documentada. Desde mediados de la década de los 90, actualmente tenemos múltiples muestras de material que están siendo analizadas por laboratorios contratados y tenemos planes para ampliar el alcance de este estudio. La investigación de este tipo de materiales de The Star Academy la ha englobado un programa de investigación llamado Proyecto de Investigación ADAM, Adquisición y Análisis de Datos Metamateriales, el cual se enfocará en la recolección y evaluación científicas de muestras materiales obtenidas a través de informes confiables de vehículos aeroespaciales avanzados de origen desconocido. El análisis evaluará materiales para características tales como la resistencia excepcional, construcción ligera y cualquier propiedad avanzada inusual que potencialmente podría contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías emocionantes en el futuro. Respecto a esta última situación, Yarriot, es bastante interesante saber que hay ya empresas alrededor del mundo, más exactamente en este caso en Estados Unidos, la que voy a comentar, como la que se llama Heart Tech International, la cual ya están trabajando directamente con privados o incluso con instancias como lo son Star Academy u otras, o incluso con el mismo gobierno, que se dedican exactamente o solamente, exclusivamente al estudio de este tipo de piezas o estos tipos de metamateriales. Está ahí a cargo de un doctor llamado George Hathaway, quien a su vez, Yarriot, esto está bastante también interesante, tiene un negocio aparte de este, que es un negocio conocido como con el nombre de Research International, que trata justamente todos estos temas de no solo conocer de qué están los compuestos, de qué están hechos este tipo de metamateriales, sino que también de lo que hablábamos hace rato, de el uso que se le podría dar a este tipo de tecnología. Es un dato que, averiguando para el programa que estamos grabando el día de hoy, Arriot, me pareció bastante interesante, pues nos damos cuenta que, como en función del negocio, esto está creciendo a niveles bastante grandes, incluso entonces teniendo empresas y personas con mucho interés en desarrollar este tipo de materiales para algún tipo de uso, digamos, privado o algún tipo de uso tecnológico, que va a ser, creo que, el camino que va a ir tomando este tipo de tecnología, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Cuando hablamos de metamateriales nos estamos refiriendo a resistencia térmica, propiedades antigravitacionales, materiales que de alguna manera tienen propiedades que son espectaculares. Por ende, estamos hablando de una suerte de revolución científica que pudiese generarse a través de la investigación de estos materiales encontrados en distintos incidentes vinculados al fenómeno OVNI. Por ejemplo, bajo ese contexto, la doctora Diana Walsh, en su libro American Cosmic, hablaba de que estos metamateriales, se habrían construido en gravedad cero o en microgravedad, y muy probablemente no habrían sido hechos en la Tierra. Bajo esa óptica, o mejor dicho, bajo ese contexto, aparecen, digamos, ciertas palabras hechas por Tom DeLonge en una entrevista, en donde él hablaba de haber visto, digamos, estas piezas o estos metamateriales, y lo decía de una siguiente manera. Hablaba de que estos metamateriales tendrían una estructura atómica en la cual sus átomos, sus componentes, estarían alineados de manera perfectas en capas, entre 80 capas aproximadamente, en donde la pureza del material daba características únicas. Lo otro también que mencionaba, y él también repetía, era el hecho de que muchas de estas piezas fueron creadas, o mejor dicho, para mantener esta manipulación, tendría que ser creado a través de una microgravedad o derechamente sin gravedad. De acuerdo también a lo que comentaba, digamos, DeLonge en esta entrevista, hablaba de que esta estructura, la estructura atómica de estos metamateriales, lo que podrían hacer era que cuando se irradiaban con terahertz,
¿cierto? Estos materiales perdían masa, fenómeno completamente extraño. Esta pérdida de masa lo que hacía era que flotasen estos metamateriales, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos materiales que tienen esta suerte de alineación en su materia, por así decirlo, y bombardeado o irradiado con terahertz, lo que hacía era que perdían pesos y hiciesen volar, digamos, a la pieza que tenían ellos ahí presentes. Actualmente esta tecnología obviamente es un poquito compleja, digamos, reproducirla en un laboratorio. O mejor dicho, la generación, digamos, de una réplica del metamaterial encontrado. O sea, ellos tomaron este metamaterial y lo que hicieron es bombardearlo con ciertas frecuencias de terahertz. La idea es que, de alguna manera, ver qué era lo que provocaban o qué podían provocar, digamos, estos metamateriales, y lo que se dieron cuenta de ellos es que empezaban a flotar. Por otra parte, más allá de las palabras de Bigelow y de todos los protagonistas que hoy día hemos escuchado en este capítulo de Nave Nodriza, aparece una visión del multimillonario Robert Bigelow, que fue una persona que nosotros conversamos hace algún tiempo. Aparecen unas declaraciones hechas por ahí por el año 2000. Bigelow hablaba de las implicaciones de los metamateriales en sus negocios y la relación de estos objetos con naves extraterrestres. Decía lo siguiente: es posible crear materiales, componentes y productos que son totalmente de una clase por sí mismos. En ninguna parte terrestre se puede crear cualquiera de estos elementos con sus capacidades de rendimientos únicas. Me estoy acercando a mi revelación. ¿Cuál es la implicación aquí? Bueno, creo que los componentes para naves espaciales avanzadas se pueden fabricar en un entorno de microgravedad que no se pueden duplicar en la superficie del planeta. Ojo que acá estamos hablando de las declaraciones de Tom DeLonge, ¿cierto? Que en una entrevista habla de lo que de acuerdo él habría visto que podían producirse con estos metamateriales encontrados, y habla de la microgravedad o de materiales hechos en gravedad cero. O sea, y acá Bigelow, en el año ya 2000, él hablaba, digamos, de estos hechos. Seguía también: ahora aquí, esta es mi teoría. Creo firmemente que al menos algunos ovnis deben sus inicios a la fabricación total o parcial de materiales fabricados en un entorno de microgravedad. Competitivamente podríamos estar trabajando con una tabla periódica que contenga muchos menos elementos en comparación con una especie que tenga acceso a esos mismos elementos, pero que hayan logrado la fabricación y la experimentación en el espacio, en una escala significativa. Creo que mientras una especie permanezca unida al planeta en su proceso de fabricación, no aprovecha el recurso necesario para hacer una nave interestelar, solo desarrollará lo que permita los procesos terrestres. En cuanto a nuestro amigos ovnis, no comenzamos a igualar su arte inicial, hasta que también comencemos a explotar el espacio para fines de fabricación. Es decir, Bigelow acá obviamente da una visión completamente futurista en cuanto a lo que es la investigación de estos materiales o estos metamateriales, como bien llamamos. Y la apunta bastante alto, Jerry, de aquí. Estamos hablando que es una declaración hecha hace 20 años atrás, muy visionaria también y muy competitiva desde su punto de vista, hablando con una amplitud de criterio increíble, Jerry, para lo que estamos viviendo hoy. Es impresionante cómo lo ve con aparte de ser como muy visionario, como muy fríamente también, o sea, detectando que esta tecnología, la cual poseemos acá en la Tierra, a comparación con este otro tipo de tecnologías que se podrían desarrollar a base de este tipo de metamateriales, solamente la podríamos encontrar en este tipo de recursos, Jerry. Eso es bastante... Exacto. O sea, esa aseveración ya de por sí nos deja bastante impactados. A mí me hace mucho sentido, mi querido Nolosí, porque pensándolo bien y viéndolo desde el punto de vista de... yo no soy químico, yo soy completamente ignorante en cuanto a esto, pero por ejemplo, cuando en algún programa en cuanto al espacio se habla de diamante líquido en Júpiter, por ejemplo, estamos hablando de que los elementos que acá conocemos en la Tierra y que tienen ciertas propiedades que se dan solamente en la Tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una gravedad que está condicionada y tenemos una serie de elementos que están condicionados, por así llamarlo, para que tengan una funcionalidad y una capacidad de determinada forma. Por ejemplo, a cierta temperatura el agua se congela o se transforma en gas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con ciertos metales, por ejemplo, que al ponerlo en calor también se derriten. Por ende, cuando hablamos de este tipo de materiales o cuando hablamos de técnicas
cómo funciona el espacio versus cómo funcionamos acá en la Tierra es completamente distinto. Y obviamente se van a dar diferencias que se van a ver reflejadas a lo mejor efectivamente. O sea, un material empieza a funcionar de una manera distinta. Y una vez que se manipula bajo ciertas circunstancias, por ejemplo en el espacio, tal vez den resultados totalmente distintos. Como lo que menciona tanto Delonge como Bigelow, si no duplicamos, al menos en esta visión que ellos tienen, ese entorno de microgravedad, estaremos entonces en la Tierra con una gran desventaja, por decirlo de alguna manera, para poder crear este tipo de materiales. Y también me llama la atención cómo habla de que los elementos químicos, la tabla periódica, en cuanto al manejo, tal vez el manejo que tuvieran este otro tipo de inteligencias o la expansión de esta misma sea mucho más amplio que el que tenemos acá en la Tierra. O sea, hay mucho por estudiar. Yo también me declaro ignorante en el tema, pero realmente al escuchar a esta gente o a leer las declaraciones de esta gente que ya está inserta en este tipo de tecnología y que va en la búsqueda directa de conquistar ya este tipo de materiales para su uso diverso, como lo hemos comentado en este programa, Jerriot, realmente se lo están tomando bastante en serio. Si te fijas, Jerriot, el programa lo hemos desarrollado ya mucho en cuanto al uso y a las posibilidades que se van a dar con el uso y con la repercusión que va a tener este tipo de materiales, de alguna manera ya dando un poco por hecho que el origen es al menos por decirlo así, extraño o difícil de replicar en la Tierra. Es decir, ya estamos dando por hecho que es un origen que pudiera ser de origen extraterrestre y que eso, Yarriot, entonces nos abriría puertas también para no solo comprobar tal vez las teorías que nos comentabas tú hace rato, de las que algún día nos sacó al mundo el señor Bob Lazar, sino que también para entonces poder entender también los incidentes ovnis, incidentes de naves u objetos estrellados, sin descartar ya que tal vez en alguno de estos tipos de casos que hemos conocido a través de la historia puedan ser tecnologías que se estaban probando, o las apariciones recién apenas de los drones cuando se empezaban a usar para origen militar o uso militar, perdón. Tal vez podrían ser muchos de esos, pero tal vez también empezar a entender que estos incidentes realmente ocurrieron, fueron tal vez ocultados, y que algunas piezas de esos incidentes se pudieron recuperar a través de la historia. Exactamente, mi querido Noro. Sí, siento que esta historia está comenzando recientemente y ya prontamente tendríamos que empezar a ver resultados, ¿ok? En donde estos científicos esperemos que se alineen con con este empresario Robert Bigelow y que podamos sacar adelante y tener, digamos, una observación más acabada y un poquito más fidedigna de lo que son los metamateriales y verlos también en la práctica, ¿cierto? Esto podría permitir a lo mejor viajes espaciales más seguros, usos de tecnología o viajes dentro del mismo planeta que sean más efectivos, que se ocupe la energía de manera más efectiva. A lo mejor romper un poquito las limitaciones que hoy día nuestro propio funcionar humano nos tiene, ¿cierto? Y es porque vivimos, digamos, en este planeta. Pero bueno, mi querido Nolo, sí, son días intensos desde el punto de vista de esta pandemia que hoy día estamos viviendo. Nosotros cerramos, digamos, este tema de los metamateriales y me gustaría que conversáramos en cuanto a, nosotros nos propusimos hacer una sección, ¿cierto? Esta nueva parte, un apartado para que todos nuestros podcast escuchas de alguna manera puedan leer y ver películas relacionadas con el tema OVNI. Mi querido Nolo, sí, entonces vamos a comentar cuáles son las películas que hoy día vamos a recomendar para esta semana, para que todos nuestros podcast escuchas puedan ver y también puedan tener contacto con los libros. Entonces, mi querido Nolo, sí, hablemos en cuanto a la literatura. ¿Qué nos tienes tú para esta semana? Exactamente, Yarriot, tenemos un par de libros para recomendar en esta nueva sección que estrenamos la semana pasada en el capítulo pasado, y que también está haciéndonos de mucha ayuda en este momento de cuarentena y todos en casa. Es un libro, Yarriot, que es un autor que se repite en los dos libros. El primero que estamos recomendando es de Rodrigo Bravo y Juan Castillo. Son dos escritores chilenos. El nombre de este libro es Encuentros OVNIs, Ufología Aeronáutica. Y el otro que estamos recomendando, y ahora sí tenemos la deuda pendiente ahí de dejarles el PDF del link para que lo puedan tener,
lo vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales, es Los extraterrestres han muerto. Yo ya lo estoy leyendo, ya este es solamente de Rodrigo Bravo Garrido, es también el autor del otro libro, que es un ex piloto militar chileno, una interesante compilación sobre el origen, desde los primeros casos, desde la era de Roswell hasta estos tiempos. Está bastante interesante. Ese libro en particular, Los extraterrestres han muerto, el señor Rodrigo Bravo ya dejó el link abierto, el PDF completo, para que lo pueda leer todo el público, así que ya lo tenemos listo, Jarriot, así que lo vamos a estar mandando ahí por nuestras redes sociales para que estén atentos. Esas serían las 2 recomendaciones de libros para esta semana. Perfecto. Bueno, exactamente, por si no quedó claro, vamos a tener ahí un link para que ustedes puedan descargar ese texto. La idea, como ya saben, es no salir de las casas. Recuerda que estamos, al menos en la gran parte del mundo, estamos con el tema de la crisis de coronavirus, por ende, más que si pueden ver algún medio para poder descargarlo o para poder comprarlo, al menos en el segundo texto tengo entendido, mi querido Nolosí, que vas a dejar un link en nuestras redes, ¿cierto? Tú, si puedes recordar por favor las redes. Lo vamos a dejar ahí, el link de Los extraterrestres han muerto de Rodrigo Bravo, en archivo PDF para que lo puedan descargar, tanto en Instagram con nave-nodriza1 y en Twitter con @nave-nodriza1. Ahí vamos a estar poniendo aquí toda la información de estas recomendaciones que estamos haciendo cada capítulo. Perfecto. Bueno, para seguir, también tenemos las recomendaciones que son en cuanto al tema del cine. La película que vamos a recomendar, que es una película muy bonita en cuanto a la temática, Contacto, del año 1997. Esta película es con Jodie Foster, una película basada en una novela de Carl Sagan, para que todos aquellos amantes de este tema de la ufología puedan ir a verlo. Otra película que también vamos a recomendar para esta semana a todos nuestros podcast escuchas es una película del año 93, Fuego en el cielo. Esta es la historia de un abducido, el señor Travis Walton, ¿ok? Esta historia fue realizada en 1993. Hay algunos detractores que dicen que esta película de alguna manera como que distorsiona el verdadero hecho que ocurrió en aquel momento. Este es el leñador Travis Walton, que nosotros hablamos en algunos capítulos, bueno, en varios capítulos atrás, para que, como recomendación ustedes tengan este contacto y puedan de alguna manera ver y divertirse en cuanto al tema OVNI. El link va a estar en nuestro medio y las películas las vamos a subir también para que ustedes tengan ahí la visión de las portadas. Bueno, acá, para ser franco, en cuanto a la película Contacto, tengo entendido que está en Netflix y en Amazon para aquellos interesados. Y Fuego en el cielo, ahí debo reconocer que yo no la he visto en ninguna de las dos plataformas. Si alguien tiene algún link que quiera compartir, bienvenido sea. Ahí están nuestros medios para que ustedes puedan, para que ustedes en el comentario puedan pegar, digamos, la dirección, o si no, buscar a cualquier otro tipo de buscador. Pero esas son las 2 películas que hoy día vamos a proponerles para que ustedes puedan de ahí ver y se puedan divertir. Fuego en el cielo, que es una película una visión bastante hollywoodense, bastante fuerte en cuanto a este secuestro, a esta abducción que le hicieron a Travis Walton. Exactamente, Yarriot. Vamos también a... Si ustedes nos están siguiendo en nuestras redes sociales, o si no, aquí les informamos. Esta semana también, Yarriot, ocurrió un hecho bastante interesante, que fue una apertura de archivos por parte de la CIA. Son 10 archivos de casos clasificados que tenía la CIA en su poder y que los ha desclasificado y que los ha dejado en manos del público en general para que los podamos ver. Los estuve colocando ahí, los estuvimos colocando en nuestras redes sociales, pero si no, lo vamos a estar ahí nuevamente colocando en la página para que lo puedan observar. Está bastante interesante también para que puedan ahí estar en casa y divertirse un rato también estudiando y viendo estos casos. Me llamó bastante la atención, Yarriot. Me metí ahí en la página de la CIA a ver cada caso de lo que estaba compuesto. Está bastante interesante porque fíjate que son 10 casos en total los que abre la CIA para mostrar estos archivos. Son 5 casos en los cuales ellos hablan de casos, digamos que aptos para creyentes del fenómeno, y 5 casos para escépticos. Está bastante interesante. Están todos los archivos en inglés, eso sí, hay que ahí darse el trabajo de hacer toda la traducción, pero están bastante interesantes, Yarriot. Uno por uno está revisándolos. Estos casos están situados en la década del 40 al 50,
los 10 casos, y está muy interesante, no está de más echarle ahí un vistazo, Gerard, para que nuestros amigos también puedan ver de lo que se trataban estos casos que se abrieron esta semana recién. Otra cosa que me llamó también la atención es que en la misma página de la CIA, en donde nos muestran estos archivos, nos hace también nos da una especie como de datos para que podamos, a los que queramos, investigar. De alguna manera nos da la CIA una especie como de guía para investigadores en los que nos tenemos que fijar al hacer una observación, cómo investigar, cómo archivar, cómo hacer el tipo de entrevista. Realmente está bastante bueno lo que nos ofrece en estos tiempos que están bastante complicados corriendo por estos días, Yarriot, así que échenle un vistazo, y de todas maneras vamos a volver a subir la información para que lo vuelvan a ver quien no lo haya visto. Así que, Yarriot, bastante información, en este caso proporcionado por la CIA de los Estados Unidos. Excelente, mi querido Nolosí. Pero bueno, me despido yo por mi parte, mi querido Nolosí, sin antes también de darle las gracias a todos nuestros podcast escuchas, invitarlos a que nos mantengamos activos en nuestras redes sociales. Hay harta actividad para esta cuarentena. Hay harta actividad, en el sentido estamos tratando de apoyarlo ahí para que ustedes tengan tanto literatura, para que tengan también cine. La idea es siempre es mantenernos unidos. Este tema va a pasar, estoy seguro de eso. Y mientras no pase, tendremos naves nodrizas para ustedes. Muchas gracias y por mi parte me despido. Así es, Yarriot, estamos terminando este nuevo capítulo de Nave Nodriza. Espero que les haya gustado a todos. Recuerden, la interacción es muy importante. Los esperamos en nuestras redes sociales, en Speaker, nuestra también nueva plataforma, para que nos estén ahí escuchando capítulos recientes y capítulos anteriores. Así que espero, junto a Yarriot, que estén muy bien, cuidándose mucho, y nos vemos en el próximo capítulo de Nave Nodriza. Porque recuerden que en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.